Bien, los patrones se construyen a partir de constructores de objetos, como en el caso de número, suma, variables, ngn, comodines y también podemos hacer constantes. O sea, son las 4 cosas que podemos capturar con match. Podemos capturar objetos, podemos capturar variables, que es lo que hicimos, podemos capturar, usar comodines. ¿Para qué sirve raya al piso? Cualquier cosa, quemar todo. Y tenemos las constantes. Ahora también podemos atrapar constantes. Las variables en los patrones siempre empiezan por una letra minúscula. El mismo nombre de variable no se puede aparecer 2 o 2 más veces en el mismo patrón. Por ejemplo, suma x, x, pues no la puede usar. ¿Por qué? Estoy sobreescribiendo, entonces no sabe. Le pongo el primero, le pongo el segundo, eso le va a dar un error. Eso no es un patrón admitido, tendría que ser xy o x1, x2. Pero las variables no se pueden llamar de la misma manera. Los nombres de las constantes deben empezar por una letra mayúscula, a excepción de las palabras reservadas, como true, false o null. ¿Y cómo usamos match? Tenemos match, variable match o expresión, case P1, P2, hasta case Pn. Y los cases se evalúan de arriba hacia abajo. Pueden haber puede haber un caso donde caigan uno o más patrones. Siempre el primero que encuentra de arriba hacia abajo, esa es la regla. Porque pueden haber casos que un patrón pueda atrapar otro, ¿sí? Cuando lo han hecho mal, ¿sí? Digamos que PK es un patrón que corresponde a la evaluación de E. Si la expresión completa se la estudia por EK, haciendo las sustituciones que haya lugar en consecuencia. Básicamente, cuando encuentra un patrón, da la respuesta que tenemos allí, que fue lo que hicimos. Específicamente, las variables la referencia a variables dentro del patrón EK se sustituyen por los valores que se logró en la correspondencia. O sea, cuando es suma, por ejemplo, xy, pues se captura lo que hay en el primero y se asigna a x. Y lo que está en el segundo se asigna a y. Es lo que están hablando ahí. Un patrón construido a partir de un constructor P1Pn corresponde con los valores de tipo C, que se haya sido construido con uno de los argumentos que correspondan. Cada uno de los patrones P1, P2, Pn. Aquí que están hablando cuando hicimos suma, por ejemplo, suma de xy, y por ahí estamos capturando new suma, por ejemplo, de 5,6. ¿Qué va a pasar cuando capturo esa instancia? X, ¿qué valor va a tomar? 5. ¿Y y qué valor va a tomar? 6. O sea que las variables se asignan con los valores que han sido capturados en la instancia, es lo que le hemos mandado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, un patrón construido con una variable x se corresponde con cualquier valor y tiene efecto de ligar la variable x, bueno, que estamos diciendo. Un patrón construido con un comodín x se corresponde con cualquier valor. En el caso de las variables no se produce ligadura alguna. Con un patrón construido con una constante c corresponde con cualquier valor que sea igual. O por ejemplo, yo podría tener a esto. Yo por ejemplo tengo una clase suma. Que tiene un x que es un entero y un y que es un entero. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo un objeto 1 que sería una suma de 1,2 y objeto b que sería new suma de 5,6, por ejemplo. Y podría tener una función def eval, y a esta eval le entra un objeto tipo suma, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Supongamos que esto es una unidad de ejecución, así que no vamos a colocar nada. Entonces, básicamente, puedo tener un match, ese match, y mira lo que puedo hacer. Podría tener case suma de 1,x, por ejemplo, y podría tener case suma de a, b, y hágame cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando objeto a lo mando? ¿En cuál me cae? ¿En caso 1 o en caso 2? ¿Esta entraría en qué caso? Caso 1, ¿por qué? Porque estoy diciéndole captúreme aquellos cuyo primer valor sea 1.
¿Y qué pasa? X, ¿qué valor toma? 2. ¿Siguen ahí? O sea, yo puedo capturar también por unos valores específicos. Ahora bien, vamos con objeto B. ¿En qué caso me cae? En caso 2, efectivamente. ¿Y qué valores toman A y B respectivamente? 5 y 6. Miren lo poderoso que es esto. O sea, yo puedo tener las capturas que yo quiera. ¿Sí? Puedo capturar por los patrones que yo quiera. Y esto va a ser especialmente útil en el taller que viene. Sí, pero él ha dicho que el taller pues, hoy no era conveniente. Porque necesita este tema. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de expresión match. Cuando es un número, ¿qué pasa? A n le asigna el valor que está almacenado. En caso que sea suma, a E1 y a E2 le asigna el primer y segundo argumento que fueron enviados respectivamente. Y en producto pasa exactamente lo mismo. Entonces aquí está, miren, en caso vamos a evaluar una suma. Vamos a evaluar este. ¿En qué caso cae? Cae en suma. ¿Y qué hace? ¿A quién invoca? A eval E1 y eval E2. Entonces va a llamar eval de número 1 y eval de número 2. ¿Por qué? ¿Quién es E1? ¿Y quién es E2? ¿Lo ven ahí? Ahora bien, cuando vuelvo a hacer match de número 1, ¿en qué caso cae? ¿Cae? En el primer caso. ¿Y qué me devuelve? El valor de n. ¿Cuál es el valor de n? ¿Lo ven aquí? Sería 1. O sea, lo extrae. Entonces miren este 1 acá. ¿Y ahora qué pasa con eval número 2? ¿En qué caso caería? En el primero. ¿Y qué extrae? El n. ¿Y qué me devuelve? 2. ¿Lo ven ahí? Miren que es como coger, hagan de cuenta que ustedes cogen uno de esos pastelitos de panadería que son de hojaldre. Y el pues está compuesto por capas y pues una base de caramelo o de dulce, de guayaba. Cuando ese pastelito usted lo pasa a través de un mash, ¿qué deberíamos de extraerle? Pues las diferentes capas que tiene ¿cómo es que se llama eso? De hojaldre. Las diferentes capas de hojaldre. Digamos que tiene 3 capas. C1, C2 y C3. Y tenemos una variable D al final que sería ¿quién? El dulce. ¿Ven? Nos permite desbaratarlo y extraer lo que necesitamos. ¿Qué nos evita? Vea, en ninguna parte usé if. En ninguna parte tuve que preguntar nada. El reconocimiento de patrones es una de las cosas más poderosas de la programación funcional. Si ustedes piensan en programación orientada a objetos en Java, por ejemplo, para reconocer este tipo, por ejemplo en polimorfismo, por ejemplo el caso de expresión, ¿qué hubiera tocado hacer en Java? Hubiera tocado hacer un if aniado, ¿sí? Un if, primero, reconocer si es type o instance of. ¿Suena a escuchar instance of en Java? Instance of X, instance of Y. No sé si lo usaron el semestre pasado en Java. Instance of me permite saber si algo pertenece o es de un tipo. Por ejemplo, 1 instance of integer, ¿qué les va a dar? Pues true, porque 1 es un entero. ¿Ya? Permite saber si algo pertenece a un objeto. Es el condicional que uno puede usar. He tocado un instance of tal cosa. Luego, ¿qué he tocado hacer? Coger ese objeto y extraerle los campos. ¿Sí me siguen? Ahora, quisiera capturar las sumas que empiezan por 1. Me ha tocado meter otro if interno para verificar si el campo es igual a 1. ¿Y qué pasa? A medida que voy metiendo patrones, ¿qué pasa en Java? ¿Qué pasa con el código? Se va extendiendo. Y ese es uno de los grandes defectos que tienen los lenguajes orientados a objetos. Resolvemos la mayoría de problemas, sí, pero llega el punto que el código se vuelve, no lo entiende nadie, ¿sí? Y se los digo yo por experiencia de trabajo. Me tocó, pues cuando estaba trabajando en empresa, habían clases que tenían 2 lógicas. ¿Por qué sucede eso? Porque varios desarrolladores tocan lo mismo y a veces llega un desarrollador que le piden algo
¿Y qué pasa? Necesita solucionar, pero no entiende lo que el otro hizo. Entonces, ¿qué le toca hacer? Improvisar. ¿Y qué pasa si un tercer desarrollador luego toca ese código? Vaya usted, y eso me tocó a mí, era un código que era un código que calculaba unas fechas, y por un lado tomaba el número de días desde el 1 de enero hasta ahí, normal. Y el otro era una relación de acuerdo a los 365 y entonces uno quedaba como loco, porque por uno probaba las funciones y daban errores. ¿Sí? ¿Pero por qué? Claro, habían dos lógicas en el código. Habían unas funciones que funcionan con esa lógica y había otras funciones que funcionan con otra lógica. Y eso es algo que ustedes se van a encontrar. ¿Sí? Y eso me costó a mi trabajo. ¿Sí? Y pues tocaba resolver. Entonces, pues, ¿qué yo hice? Yo no me iba a poner a modificar eso. Yo básicamente lo que hice fue hacer un condicional. Que si esas son estas funciones, entonces manéjelo así. Y si son estas funciones, manéjelo así. Y ya está. ¿Y por qué pues? ¿Qué más se puede hacer? Entonces, obviamente, eso es algo que se llama deuda técnica. La deuda técnica de los proyectos es cuando hay cosas que están implementadas y están o mal implementadas o los archivos no tienen consistencia. ¿Qué tipo de consistencia? Varias lógicas en la misma clase. Problemas de consistencia es que una clase supuestamente hace una cosa, pero tiene funciones que hacen otra. Otro tipo de consistencia que he encontrado mucho, referencias cíclicas. Y esas sí son horribles. Porque uno a veces las coge y a veces no las coge. A veces les aparece cycle redundance como error, o a veces aparece nada y funciona. No, los lenguajes no son perfectos. Las redundancias cíclicas entre clases son una de las cosas más jodidas. Cuando una clase hereda, por ejemplo, un padre hereda a usted hereda a ese padre, luego vuelve a heredar y por allá vuelve a heredar de arriba, o sea, entonces uno puede caer en referencias cíclicas. Es una recursión que ocurre en programación orientada a objetos cuando las cosas se hacen mal, ¿sí? Pero bueno, son cosas que encontrarán en el futuro, ¿sí? Por lo pronto volvamos a la programación funcional, porque la vendemos. La programación funcional nos permite, y esta es una de las herramientas más poderosas, primero que todo, hemos visto la capacidad que tiene las funciones sobre funciones de alto orden, para evitar funciones repetidas, cosa que usted en un lenguaje orientado a objetos, ¿qué le toca hacer? Aplicar funciones repetidas. Número 2, el reconocimiento de patrones. Con el reconocimiento de patrones, ¿qué nos evitamos? Evitar redundancia de código o evitar códigos muy extensos. Esto es una de las cosas más poderosas que tiene la programación funcional, y si a alguien le gusta esto, le recomiendo que profundice más, sobre todo los lenguajes como Erlang, Clojure, se utiliza muchísimo esto, y no muchos desarrolladores de software saben hacer esto, entonces eso se vuelve un bicho raro, ¿sí? Obviamente lo que vemos aquí es muy básico, y mi conocimiento es intermedio también, pero ustedes profundizando pueden llegar más lejos. Bueno, preguntas sobre esto de reconocimiento de patrones, que lo volví a mirar acá. ¿Todo está bien? Bueno, vamos a ver un último pedazo el día de hoy. Vamos a ver un último pedazo el día de hoy, que sería, yo no sé qué le pasó a esto.